Los protestantes hacen una crítica feroz al rosario, y sus argumentos son cuidadosamente falsos, o sea, cuidadosamente diseñados en su falsedad para fidelizar a los fieles protestantes en torno al pastor de turno. En este video hablaremos sobre las falsedades argumentales con que los protestantes atacan el rosario, pero no para que se establezca una discusión con los protestantes porque no suelen ser de recibo. Los protestantes dicen permanentemente que los católicos adoran a María a nivel de Jesucristo, o sea que la ponen en el mismo nivel, lo cual es falso de toda falsedad. Los católicos no adoran a nadie más que a Dios, y la Iglesia es muy estricta en cuanto al hecho de que la adoración debe darse solo a Dios, pero honra o venera a quienes han llegado al cielo antes que nosotros. Esto debe considerarse como un criterio de fondo y no de palabras. Ciertamente no puede haber ningún argumento en contra de honrar a las personas cuyas vidas han terminado en santidad. Si las personas deben ser honradas en general, los amigos especiales de Dios ciertamente deben ser más honrados. También dicen que los católicos adoran estatuas, o sea que se arrodillan ante estatuas para adorar a María. El hecho de que alguien se arrodille ante una estatua para orar no significa que esté orando a la estatua. Así como el hecho de que alguien se arrodille con una Biblia en sus manos para orar no significa que está adorando la Biblia. Ningún católico en su sano juicio cree que en esa estatua está o reside la Virgen o un santo. Se utilizan estatuas, pinturas u otros dispositivos artísticos para recordar a la persona o cosa representada. Y así, como es más fácil recordar a tu madre mirando su fotografía, también es más fácil recordar la vida de los santos mirando representaciones de ellos. Y esto es lo que le permite más vívidamente a los fieles establecer un diálogo con el santo. Sin embargo, es estéril llevar esto a la discusión, porque la base real del argumento es que los pastores protestantes deben tener un foco de ataque contra los católicos para aglutinar a su congregación. Por eso no es de recibo para ellos ningún argumento que se les pueda dar. Y así cargan contra la honra que Dios da a la Virgen María, a la que en general ellos consideran una mujer más o solo el recipiente por el que Dios se hizo hombre. Antes de acusar a los católicos de una excesiva honra a María, deberían ser conscientes de estos hechos, que si los aceptaran, crearía un agujero en la teoría de que ponemos demasiado énfasis en María. Primero, Dios envió al Salvador a través de María. La eligió sobre toda otra criatura. Segundo, Jesús realizó su primer milagro a pedido de María. Jesús no necesitaba que María le dijera que convirtiera el agua en vino en Caná. Sin embargo, así sucedió. Jesús le dio a María la maternidad de todos los seres humanos desde la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, le dijo a María. Y luego le dijo a Juan, ahí tienes a su madre. Y desde esa hora el discípulo la llevó a su casa. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Cuarto, las primeras gracias que la Biblia registra de Jesús se dieron a través de María. Porque lo primero que hizo María, según los Evangelios, luego de la Anunciación, fue ir a la casa de su prima Isabel, que estaba embarazada de Juan el Bautista. Y dice el Evangelio que cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en el seno de Isabel, y ella se llenó del Espíritu Santo. Esto está en Lucas 1. Quinto, los católicos creen absolutamente que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica establece claramente que Él es el único intercesor ante el Padre en nombre de todos los hombres. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2634. Ahora, veamos el rosario, que es una oración satanizada por los protestantes y por los mesiánicos,
que en definitiva son protestantes judaizantes. La primera objeción que hacen es que no es una oración bíblica. Sin embargo, todos los misterios del rosario que se enuncian son directamente bíblicos, salvo la Asunción de la Santísima Virgen, pero que también tiene una fundamentación bíblica. Además, las oraciones del rosario son directamente bíblicas, porque el Padre Nuestro es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos cuando ellos le pidieron que les enseñara a orar. El Ave María, por su parte, está compuesto por la salutación del ángel a María en el momento de la Anunciación. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Lucas 1:28. Y lo que le sigue es la frase dicha por Isabel cuando María llegó a su casa. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y respecto a la gloria, las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aparecen mencionadas así juntas por el mismo Cristo en la Biblia. Otra objeción que hacen es que dicen que Cristo prohíbe las oraciones repetitivas, basándose en Mateo 6:7, donde Cristo dice, al orar no multipliquen las palabras. Pero en realidad cortan esta frase, y al dejarla incompleta no logran captar su verdadero significado. Completa dice lo siguiente: al orar no multipliquen las palabras como los paganos, pensando que por mucho hablar serán atendidos. Ustedes no recen de ese modo, porque antes que pidan, el Padre sabe lo que necesitan. Mateo 6, versículos 7 y 8. Leído completo, sin cortar, el texto claramente indica que Cristo nos alerta acerca de mucho pedir, de los excesos en la oración de petición, porque el Padre conoce mejor que nosotros nuestras necesidades. Si la repetición fuera el problema, entonces ¿cómo catalogaríamos al Salmo 136, en el que cada verso termina con su misericordia es para siempre, o porque es eterno su amor según sea la traducción de la Biblia? También dicen que el rosario es una vana repetición para vaciar la mente y conseguir un estado de trance. La vana repetición es cuando el orante toma una palabra para repetir una y otra vez con el fin de conseguir en su mente un estado de conciencia alterada. En la meditación trascendental, por ejemplo, al devoto se le da una palabra aparentemente sin sentido para repetir una y otra vez. Eso es una vana repetición. Vana repetición también es repetir una oración sin pensar en ella, o una oración en un idioma que no se puede entender, o una oración que se siente que tiene algún tipo de poder mágico como un conjuro o un hechizo. Pero el rosario no es un vaciamiento, sino un llenarse. No es un olvido, sino un recuerdo. A través de la meditación de los misterios del rosario, traemos al momento presente los misterios del Evangelio y permitimos que el Espíritu Santo nos dé emociones para nuestras vidas. Los misterios del rosario nos llevan paso a paso a través de la vida de Cristo. Y al meditar sobre las etapas de la vida de Cristo, tenemos acceso a la vida perfecta de Cristo con María. De modo que la dinámica de vida de Cristo en el mundo se pone viva y se aplica a nuestras necesidades y a las necesidades de todo el mundo. De modo que su sencillez y simplicidad lleva a que los que lo rezan lleguen al centro mismo del misterio cristiano, a los fundamentos de la fe. La oración repetitiva del rosario tiene un efecto de ocupar el canal lingüístico de la mente, pero en vez de hacerlo con una palabra o una frase sin sentido, lo hace con la oración profundamente significativa del Ave María, que lleva al corazón de la persona el misterio de que Dios bajó a la tierra y se hizo hombre. El objetivo del rosario, por lo tanto, no es vaciar la mente, sino llenar la mente con los misterios de la vida de Cristo. El objetivo del rosario no es entrar en un estado adormecido de vacío mental y emocional, sino entrar en la plenitud de los misterios de la vida de Cristo. Esta corona a la Virgen, repetitiva, es un evangelio en miniatura que está al alcance de todas las inteligencias y de las memorias más torpes. El cardenal Newman decía, el rosario es el credo hecho oración. Y tiene su respetabilidad porque es una oración evangélica,
porque como ya dijimos, del Evangelio se toman las oraciones y la formulación de los misterios. Y además es cristocéntrica, porque la interminable alabanza que el rosario tributa a María tiene su fundamento en Jesús, en quien termina toda alabanza. Las alabanzas dirigidas a ella quieren solo proclamar y defender con todo rigor la fe en Jesús como Dios y como hombre. Y el Ave María es incesante alabanza a Cristo. Tiende a procurar una íntima unión con la Virgen para entrar con ella en el misterio de Cristo, y nos invita a imitarla como ella a su vez fue imitadora de Cristo. De modo que la repetición del Ave María es como una larga Ave María que se extiende hacia el infinito. Una alabanza sin fin que continuaremos más allá de la hora de nuestra muerte en la patria celestial. Y nos permite posar la mirada enamorada y reconocida sobre todo lo que nos rodea con una actitud de escucha y de apertura. Bueno, hasta aquí lo que te quería decir para levantar las críticas que hacen los protestantes al rosario. Sin embargo, esto es más que nada para manejar en la interna católica y no para salir a discutir. Porque en general es inútil tratar de sensibilizar a un protestante sobre estas cosas en la medida que estas críticas son la base por la que los pastores protestantes logran fidelidad al identificar un enemigo externo en común. Y me gustaría preguntarte, ¿qué sensación tienes cuando rezas el rosario? La rosa es considerada el símbolo de la Virgen María, pero parecería que no se trata de una simbología humana, porque el rosal más viejo del mundo está asociado a un milagro mariano y ha sobrevivido a toda clase de vicisitudes y agonías a través de la historia. En este video te voy a contar por qué la rosa simboliza a la Virgen María entre los cristianos y cuál es la historia del rosal más viejo del mundo que se encuentra en Alemania y crece sobre la pared de la Catedral de Santa María de la Asunción de Hildesheim. La rosa es el símbolo privilegiado para María, reina del cielo y de la tierra. Pero también durante la Edad Media la rosa se convirtió en un atributo de muchas otras mujeres santas, entre ellas Isabel de Hungría, Isabel de Portugal, Casilda de Toledo y muchas mártires en general. Y en el siglo XII la rosa había llegado a representar la pasión de Cristo y la sangre de los mártires. Las rosas también han estado presentes en algunas de las más milagrosas apariciones marianas asociándose a María. María es conocida, por ejemplo, como la rosa mística cuando se apareció con 3 rosas en el pecho en Montichiari a Pierina Gili luego de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se apareció como Nuestra Señora de la Salette, llevaba una guirnalda de rosas, así como rosas diminutas en sus zapatillas. Y en las apariciones de Pontmain, Baneux y más notablemente en Lourdes, ella traía rosas hermosas con ella. Pero el milagro más famoso de la Virgen María con rosas fue en la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en México en 1531, cuando María hizo florecer rosas fuera de temporada y el indio Juan Diego las puso en su tilma para llevárselos al obispo y mostrárselas que no creía sobre sus encuentros con María. Y también la hija de la mística venezolana María Esperanza narra que su madre experimentaba la materialización sobrenatural de una rosa verdadera en su pecho. El fenómeno extraño al que nos referimos era que de su pecho brotaba una dolorosa erupción de una rosa con espinas, tallo y todo. María también es específicamente la rosa sin espinas entre los cristianos por su papel de madre de Jesucristo. Pero además, antes que el pecado entrara en el mundo y lo corrompiera, la tradición dice que el jardín del Edén presentaba rosas sin espinas y que las espinas
aparecieron después que la humanidad pecó. Y entonces, como María desempeñó un papel vital en el plan de Dios para redimir al mundo caído, María se asoció con la pureza original de la belleza incorruptible de las rosas que Dios originalmente había diseñado para el jardín del Edén. Por otro lado, el rosario, que significa corona de rosas, es considerado como una ofrenda de un ramo espiritual a María y a Jesús. Y en el catolicismo, el aroma de las rosas es a menudo considerado como olor de la santidad, porque indica la presencia de la santidad espiritual. Y mucha gente ha reportado oler la fragancia de rosas después de orar el rosario. Y esto nos trae al fenómeno extraordinario del rosal, que los botánicos consideran que es el más viejo del mundo y que se encuentra en Alemania, en la ciudad de Hildesheim. Su historia es impresionante. El hijo y sucesor de Carlomagno, Luis I el Piadoso, también conocido como Ludovico Pío, instaló en el año 815 la corte en Else, en la Baja Sajonia, cerca de Hildesheim. Y se cuenta que en una oportunidad el emperador tenía una cacería en el bosque que rodeaba entonces esos lugares de Hildesheim, y que su capellán colgó en un rosal salvaje una cápsula de plata que contenía las reliquias o algunas reliquias de la Santísima Virgen, y ahí mismo erigió un altar y celebró la Santa Misa. Sin embargo, al irse, se olvidó del relicario, y al darse cuenta, al tiempo volvió donde estaba y se encontró, para su sorpresa, la cápsula rodeada de una corona de rosas recién abiertas. Y entonces, tras la noticia de este milagro, el emperador decidió elegir, donde estaba el rosal, una catedral en honor a María y hacer de ella la sede de un nuevo obispado. Y hoy es la Catedral de Santa María de la Ascensión de Hildesheim y es la catedral de la diócesis de Hildesheim. Y el relicario todavía permanece como un tesoro en la cúpula de la catedral. La rosa de Hildesheim, también conocida como la rosa de los 1000 años, se cree que es la más antigua del planeta, como ya dijimos. Y se cree que el rosal, ahora espeso, que se deslizó lentamente por el lado del ábside durante cientos de años, es el rosal originario. Y todavía sigue brotando y floreciendo cada año, produciendo flores de color rosa pálido una vez al año, por lo general en torno al mes de mayo. Lo maravilloso, además, es que la planta fue casi destruida varias veces a lo largo de su historia. Fue casi completamente arrasada durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las bombas aliadas aniquilaron la catedral. Pero misteriosamente las raíces del rosal quedaron fundamentalmente intactas bajo tierra. Cada trozo de la planta por encima del suelo fue destruido, pero de entre los escombros crecieron nuevas ramas a partir de la raíz que sobrevivió. Y poco tiempo después surgieron nuevos pies y el nuevo rosal. Y cuando los habitantes de Hildesheim descubrieron que el rosal daba nuevas ramas, lo vieron como un presagio feliz e hicieron de este rosal el símbolo de la ciudad. Y desde entonces se marcan las ramas jóvenes del rosal milenario, aparecidas cada año con colgantes reflexivos. Además, en la ciudad, a raíz de esto, existe la leyenda que vincula el rosal al destino de Hildesheim, que dice que la ciudad será próspera y feliz en la medida que el rosal siga viviendo en el muro exterior del ábside de la catedral. Pero hay otro misterio más. Hay una estatua conocida como la Tintes Madonna en exhibición dentro de la catedral, que se cree que data del siglo XV. Su nombre real es Nuestra Señora de Hildesheim,
La Virgen lleva una blusa azul sobre una túnica blanca, así como una gran corona de oro con 5 lirios trifoliados. En su brazo izquierdo se encuentra el niño divino Jesús, que sostiene una pluma en su mano derecha y hay un rollo desenrollado. Y el misterio de esto es si el niño está escribiendo o no la historia de cada uno en el libro de la vida, el libro en el que está escrito el nombre de los salvados. De lo cual además hemos realizado un video que relata lo que ha visto una persona en el cielo del libro de la vida. Bueno, hasta aquí esta hermosa historia del rosal más viejo del mundo y de la asociación de la Virgen María con las rosas. Me gustaría saber si tú has tenido alguna manifestación de la Virgen María relacionada con las rosas. La Virgen María ha hablado muchas veces en sus apariciones de la necesidad de purificación del mundo. Incluso lo ha hablado en apariciones recientes y aprobadas, como es el caso de la aparición argentina de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Estos mensajes que piden la purificación han quedado extrañamente ocultos, como si no fuera algo relevante. Por eso, en este video les voy a hablar de esta importante aparición y de sus mensajes llamando a la purificación y estableciendo cuál es el camino para hacerlo. La Virgen del Rosario de San Nicolás se apareció a Gladys Quiroga de Mota, una humilde madre de familia en Argentina, en la localidad de San Nicolás de los Arroyos, entre los años 1983 y 1990. Fue aprobada oficialmente por el obispo en el año 2016. Y es una de las apariciones con mensajes más proféticos que haya aprobado la Iglesia. Pero sin embargo, los mensajes proféticos no han tenido la relevancia que han tenido los mensajes solamente devocionales. Nuestra Señora le dijo a Gladys que la humanidad está en momentos muy dramáticos, de lo que hablaremos luego, porque primero quiero contar esta aparición para los que no la conocen. En septiembre de 1983, la población de San Nicolás de los Arroyos se conmocionó porque en diversas casas se iluminaban los rosarios. Y el 24 de septiembre Gladys Mota vio que el rosario que tenía colgado en su habitación se iluminaba y comenzó a rezar. Y al día siguiente vio a la Santísima Virgen con el niño en los brazos dentro de una luz extraordinaria. La Virgen le habló por primera vez el 13 de octubre, diciéndole: no tengas miedo. Y el 25 de octubre, cuando estaba rezando en la catedral, se le apareció y le dio un rosario blanco diciendo que lo guardara para siempre. Otro hecho extraordinario sucedió cuando Gladys le describió al padre Pérez, que era su confesor, cómo era físicamente la Virgen. Y este sorprendido la llevó al campanario de la catedral, donde había una imagen de Nuestra Señora archivada para reparar, que había sido traída de Roma y bendecida por el propio León XIII. Cuando Gladys vio la imagen, que tenía más de 200 años, la reconoció de inmediato, a pesar que le faltaba una mano y no tenía el rosario en la mano. Y allí se le apareció la Santísima Virgen diciéndole que la tenían olvidada y que quería estar en la ribera del río Paraná. La Virgen le expresa entonces a Gladys su deseo, que se le construya un santuario en un terreno vacío sobre el río. Y una noche Gladys va con otras personas a la zona y ve un rayo de luz intenso que baja del cielo y le señala el lugar exacto donde debería estar el santuario. Y luego, por unas fuertes heladas invernales, se secó todo el verde del campito, y lo único que quedó fresco y lozano fue donde cayó el rayo de luz. Al tiempo se emplazó un cuadro de la Virgen del Rosario y se empezó a rezar el rosario ahí, y luego se construyó el santuario. Y unos años después, Gladys fue informada por 3 sueños y una locución interior de la existencia de agua cenadora en el predio, que fue localizada luego de una perforación, la cual provee al santuario actualmente.
María además pidió acuñar una medalla con su imagen y las palabras María del Rosario de San Nicolás y al reverso la Santísima Trinidad con 7 estrellas. Ella explicó que las estrellas representan las 7 gracias que mi Hijo Jesús les otorgará a quienes la usen en su pecho. También pidió que se haga un escapulario de color blanco, el símbolo de la pureza, y que su imagen lleve los colores celeste y rosado. Gladys Motta recibió 1804 mensajes de Nuestra Señora y 68 de Jesús, y en ellos le mencionaban pasajes de la Escritura para que los leyera. Los mensajes oficiales fueron desde el 13 de octubre de 1983, que recuerda el milagro del sol en Fátima, hasta el 11 de febrero de 1990 en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, todo lo cual es un signo providencial. Los mensajes que recibió Gladys le fueron dados para predicar la necesidad de purificación y conversión. Están llenos de esperanza y dirección maternal sobre cómo los hombres deben volver a Dios, confiar en su amor y en el amor material de María. Pero esto dentro de un marco de denuncia de la situación del mundo y de la humanidad. En uno de los mensajes María le dice: en las grandes ciudades del mundo reina el ateísmo y una completa indiferencia hacia Dios. El maligno guía y controla a las almas débiles. El Señor quiere alertarnos. Los hombres están en proceso de caerse. Su autodestrucción progresa. Y le continúa diciendo: el tiempo comienza a terminarse y no habrá más espacio para el que llegue tarde. La venida del Salvador es inminente. Y termina recomendándoles: solo sería necesario que miren hacia la Madre de Dios y ella los guiará hacia Dios. En otro mensaje le dice: deben ser advertidos, hijos, la plaga es grande. En estos momentos toda la humanidad pende de un hilo. Y también le dijo: hija, la tierra está habitada pero parece deshabitada. Una gran oscuridad se cierne sobre ella. Hay una advertencia de Dios al mundo. Los que se quedan en el Señor no tienen nada que temer, pero los que lo niegan se condenan. 2/3 del mundo está perdido, y la otra parte debe orar y reparar para que el Señor se apiade. Y refiriéndose al maligno dijo: el diablo quiere tener el dominio total sobre la tierra. Él quiere destruir. La tierra está en un gran peligro. Y respecto a la renovación de la tierra dijo: no todo es corrupto en el mundo, pero una gran parte lo es. Esta gran parte es la que debe ser renovada totalmente y completamente, ya que desprecian a Dios. Ellos son los enemigos de Dios. Ellos están siendo utilizados por el diablo con astucia y muy fríamente. Y el día de la fiesta de Fátima, Nuestra Señora le dijo: como anteriormente en Fátima, hoy mis visitas se renuevan en la tierra. Son más frecuentes y más prolongadas porque la humanidad está pasando por tiempos más dramáticos. ¿No ha entendido el hombre que debe estar únicamente al servicio de Dios? Si se resiste, su alma va a perecer. Y agregó: muchos corazones no aceptan mi invitación a la oración y a la conversión. Es por eso que el trabajo del diablo está creciendo y expandiéndose. Mis queridos hijos, es sólo a través de la oración y la conversión que regresarán a Dios. Y Jesús definió a su madre como el arca. Él dijo: en el pasado el mundo se ha salvado por el arca de Noé. Hoy mi madre es el arca. Es a través de ella que se salvarán las almas, porque ella las conducirá. El que rechaza a mi madre, me rechaza a mí. Y luego María agregó: Dios da total libertad y permite a cada uno tomar su propia decisión, purificarse o vivir en pecado, crecer en Cristo o ser aniquilado. Aconsejo a mis hijos que se mantengan alejados de la noche sombría, ya que pronto amanecerá. También dijo: el Señor ha dado una señal, la mujer vestida de sol del Apocalipsis 12:1. Ella representa la esperanza a la que sus hijos deben aferrarse.
Y el padre René Laurentin, uno de los más grandes investigadores de las apariciones marianas, escribió un libro titulado Llamamiento de María en Argentina, y ha dicho que Dios quiere renovar el pacto con su pueblo a través de María, su arca del pacto, y que ella viene a restaurar la fe. Y resalta el mensaje donde Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás le pide a sus hijos conversión y consagración a su corazón de madre, diciéndonos que ella responderá a la consagración con su protección. María explica que las dos formas de salvar el alma son a través de la oración y la conversión, y recomienda: recita el rosario y deja que el Señor vea que con él va tu conversión. El Sagrado Corazón de Jesús te dará abundantes bendiciones. Y más en detalle le informó: el Santo Rosario es el arma que teme el enemigo, y también es el refugio de aquellos que buscan alivio para los sufrimientos y la puerta para entrar en mi corazón. Y en varias oportunidades, Nuestra Señora le dijo que espera de sus hijos oración, ayuno y conversión, y que encontrarán la salvación si no huyen del Señor. Y después de esto, me gustaría preguntarte si tú crees, como dice el padre René Laurentin, que la Virgen María tiene la misión de restaurar la fe del mundo, guiándonos hacia su Hijo.